presentación. Listo. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí. Ok, entonces, si se acuerdan, chicos, vamos a la unidad número 3, que son los procesos de biotecnología microbiana. La idea de esta unidad pues ha sido hablar un poquito de lo que es el ámbito o el contexto industrial en el cual se lleva a cabo todo el proceso biotecnológico. En la unidad 2 hablamos del factor biológico, los microorganismos y todo lo que tiene que ver con ellos. Ahora en esta unidad número 3, pues estamos hablando básicamente de todo el ámbito industrial, es decir, cómo se van a dar todas las condiciones necesarias para que el crecimiento microbiano sea el óptimo. Obviamente esto a nivel industrial, aunque también hemos hablado un poquito de lo que son los procesos a nivel laboratorio, es decir, estamos viendo la base del proceso, que bueno, obviamente pues, se puede escalar a nivel industrial. Ok, ahora, el día de hoy, chicos, vamos a comenzar hablando de los métodos de separación. Ya vimos cómo, en general, se lleva a cabo el proceso de fermentación. Hablamos de los fermentadores, de los tipos de fermentación, cómo o cuáles son los criterios para construir un fermentador. Ahora vamos a hablar de los métodos de separación. Okay. Listo. Ahora, es importante mencionar, chicos, que todos los métodos de separación se basan en diferencias entre las propiedades físico-químicas de todos los componentes resultantes de la extracción. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que una vez que llevamos a cabo la extracción por cualquiera de los métodos que vimos en las clases anteriores, una vez que se lleva a cabo la extracción, ahora hay que separar nuestro producto biotecnológico. Ahora, ¿qué tipo de propiedades son las que se pueden tomar en cuenta para estos métodos de separación? Pues, por ejemplo, el punto de ebullición, la densidad, la presión de vapor, el punto de fusión, solubilidad, etc. Entonces, prácticamente cualquier propiedad físico-química nos puede servir para diseñar un método de separación. Eso sí, la idea es que haya una diferencia grande o significativa entre la propiedad físico-química del compuesto que queremos separar, es decir, de nuestro producto biotecnológico, nuestro metabolito de interés, del resto de los componentes de la mezcla. Acuérdense que ya habíamos platicado que después del proceso de fermentación, pues lo que va a quedar va a ser un caldo que contiene muchos componentes. O sea, tiene el metabolito de interés, que se va a convertir en nuestro producto biotecnológico. Tiene metabolitos secundarios. Tiene restos de caldo de cultivo o de sustrato que le pusimos. Y tiene muchísima biomasa. Entonces, pues esos serían las 4 componentes principales con su diferente composición. De todo eso, chicos, como, así mezcla como tal, yo no la voy a comercializar, no estoy hablando ya de mi producto final, todavía hay que hacerle una serie de pasos. Y dijimos que el paso siguiente es extraer lo más que se pueda de ese caldo de cultivo, ese caldo completo. Después de que hicimos la extracción, todavía hay que hacer una separación. Entonces es un proceso pues un poquito lento. Ok. Entre los métodos de separación, chicos, pues la mayoría de ellos ya los hemos utilizado en el laboratorio. Ustedes ya los conocen.
digo en el laboratorio, bueno, sí, en los diferentes laboratorios que ustedes han llevado a cabo durante toda su carrera. Entonces, todos estos métodos nos van a servir para separar, ahora sí, ya nuestro metabolito de interés, lo que va a ser el producto biotecnológico y que obviamente pues, vamos a poder comercializar. Todos estos métodos, chicos, se pueden aplicar tanto a nivel laboratorio, a nivel de investigación, a nivel planta piloto o a nivel industrial. Todo va a depender pues, del tamaño de la industria biotecnológica o del proceso biotecnológico. Entonces, para comenzar, chicos, vamos a hablar de un método bien sencillo y muy común y el más fácil relativamente de utilizar para separar metabolitos de interés. Este método es la filtración. Como ustedes ya saben, se basa en la separación mecánica de sólidos insolubles de grano fino a través de un medio poroso. Y este último, pues es la parte medular o más importante de la filtración. Tenemos que utilizar un medio poroso para que se llame filtración. Ahora, el medio poroso puede ser algo tan simple como el papel filtro que usamos en el laboratorio o materiales mucho más sofisticados. Podemos utilizar fibra de vidrio, papel, telas, textiles, pero también, que son medios tradicionales, pero también, chicos, se pueden utilizar incluso algunos componentes minerales y orgánicos. En el caso de los minerales, se pueden hacer, chicos, como en este caso, columnas empacadas con resinas, con gravas, con arenas, con arcillas, etc. Y lo que se hace es una filtración bien sencilla de tipo física. Bueno, todos son físicos, pero en este caso es relativamente sencilla porque pues todo ese mineral, todo ese material mineral va a servir justamente de medio poroso, solo que hay que empacarlo en justamente columnas empacadas de diferente tamaño. ¿Cuál es la ventaja, chicos? Es que es muy barato el material y por lo tanto es relativamente barato la columna de empacada. El detalle es que es muy pesada, entonces tenemos que tomar en cuenta esa diferencia. Ahora, hay otros materiales que se han derivado justamente del uso de estos minerales, como por ejemplo placas o pellets de yeso, de cemento o de mezclas de cementos, yesos, cal, etcétera. De tal manera que se hacen una especie de pellets, pues son pelotitas, o especies de placas laminales. Y estas igual se ponen, por ejemplo, en el caso de pellets, se meten en columnas para que formen una columna empacada. Ahora, en algunos casos, chicos, este material, estos pellets, además de tener, pues de formar poros cuando las empacamos, resulta que muchos de ellos tienen superficies con cargas negativas, de tal manera que actúan como material coloide. Si se acuerdan, las características coloides o coloidales son materia sólida que en la superficie tiene carga negativa y puede tener capacidad de atraer o incluso absorber componentes con cargas positivas. Entonces ahí sería una doble proceso de filtración. Por un lado, los poros van a hacer una retención física y por otros, las superficies coloidales del material como medio poroso también va a atraer por interacciones de de cargas eléctricas al material y se va a quedar retenido y entonces vamos a hacer la separación. ¿Sí? Entonces muchas de estas columnas también pueden estar empacadas con resinas. Pueden ser resinas de intercambio
catiónico o resinas de intercambio aniónico. Y hay incluso algunas columnas que tienen ambos tipos de materiales o de resinas, que pueden ser columnas para intercambio iónico en general. Ahora, esto se puede llevar a cabo pequeñito, chicos, como habíamos visto en el laboratorio, a nivel industrial más grande y a nivel aún mayor. Este es un filtro percolador que se utiliza muchísimo en la industria vinícola, no como paso final de separación, pero sí para separar el jugo del gabazo en la molienda de la fruta que se va a fermentar. Por ejemplo, en el caso de la uva, se mete a una molienda y después se separa en estos filtros percoladores para obtener el jugo lo más puro posible y que este ya se vaya al proceso de fermentación y se separa pues todo el gabazo que queda. Este también se utiliza, por ejemplo, para los jugos, bueno, todos los tipos de jugos. En la industria tequilera también se utiliza para separar igual el gabazo de la piña. Acuérdense que la piña pues sería el corazón del agave, al cual se le quitan las pencas, y la piña es la que se cose y después se muele para obtener un juguito rico en azúcares que después van a ser fermentados. Entonces, con esto separamos ese gabazo. Ahora, este último, chicos, es un ejemplo. Bien, este chico último es un ejemplo de un filtro, un sistema de filtración acompañado de osmosis inversa que se utiliza en la industria farmacéutica y este se utiliza básicamente para recuperar principios activos. Es un sistema de filtrado mucho más sofisticado que trabaja a nivel, que trabaja con vacío y que además pues viene acompañado de otros procesos paralelos de filtración. Pero todos se basan en el mismo principio, la separación mecánica de sólidos insolubles de grano fino. Okay. Después, chicos, tenemos la evaporación, que sería la segunda operación unitaria más utilizada para obtener un metabolito de interés o un producto biotecnológico. Aquí pues vamos a aprovechar justamente la capacidad de condensación y los puntos de ebullición y de condensación de los metabolitos que queremos separar. La evaporación, como ustedes ya saben, es un método de separación de un sólido disuelto en un líquido por calentamiento. Entonces, si se fijan, en la filtración tengo un sólido insoluble. Si mi sólido está soluble, entonces no puedo utilizar filtración porque no me va a servir de nada. En ese caso, me voy a utilizar un proceso de evaporación. Y otra cosa importante, en la evaporación, pues, obviamente vamos a administrar energía térmica al sistema, de tal manera que dentro del caldo de cultivo completo, desde la mezcla final de fermentación, voy a ponerla a calentar y la idea es separar por puntos de ebullición los componentes. Este tipo de método de separación se utiliza muchísimo en la industria relacionada con la obtención de bebidas alcohólicas o incluso para obtener alcohol comercial que puede usar después la industria tanto farmacéutica como industrial, digo, química. Porque acuérdense que el alcohol no nada más se utiliza para fabricar bebidas embriagantes, sino también que se utiliza como solvente para muchos procesos de otras industrias, incluso la metalmecánica, y para incluso a veces producir algunos polímeros derivados de compuestos tipo alcohol
que pues van a tener un uso posterior. Entonces, el alcohol no se usa exclusivamente para la industria alimentaria o relacionada con bebidas embriagantes, sino también para muchísimos otros usos industriales. Ahora, igual, la evaporación se puede llevar a cabo a todos los niveles, a un nivel pequeñito, a nivel escala piloto, o a niveles pues bastante grandes como son estos industriales. Y las industrias de gran tamaño que se dedican a producir, por ejemplo, etanol para después comercializarlo, más bien para comercializarlo y venderlo a otro tipo de industrias, pues trabajan con evaporadores de este tamaño, que son bastante grandes. Ahora, otra cosa importante, chicos, de esta técnica, o bueno, más bien del uso del etanol, es que en últimas fechas se ha producido muchísimo bioetanol para usos de combustibles alternos. Sí, es una pues, producción a gran escala y que nos va a generar pues, un producto biotecnológico de muy alto valor comercial, como es el etanol o cualquiera de los otros alcoholes superiores. Ahora, en la industria farmacéutica se utiliza mucho, pero a nivel pequeñito, porque la idea es obtener no el alcohol o no algún compuesto volátil, sino evaporar el solvente y dejar el sólido, que es el que se va a eh, pues comercializar o se va a seguir en el proceso industrial. Por ejemplo, en el caso de los principios activos, sobre todo aquellos que se extraen de plantas, se utiliza muchísimo la evaporación, pero ya para deshacernos del solvente. Va el solvente y a nosotros lo que nos interesa es el sólido que queda, que muchas veces pues, ya es nuestro principio activo. Y pues en cambio estas dos, al revés. Lo que me interesa es uno de los solventes que va a ser mi producto biotecnológico. Después, chicos, tenemos la destilación, que es muy similar a la evaporación. En la evaporación separo un sólido de un líquido. En la destilación voy a separar dos o más líquidos, no sólidos de líquidos, sino dos líquidos. ¿Cómo? Pues primero evaporo y después condenso. Pero ojo, aquí el principal objetivo o donde más se utiliza este proceso de destilación es para separar líquidos. Muchos de ellos pueden ser inmiscibles o no. Sin embargo, también hay algunas destilaciones que se utilizan para separar un sólido de un líquido. Pero otra vez, en este caso, el sólido no me interesa. El que me interesa es el líquido. ¿Sí? Pero también se puede utilizar. Pero es principalmente utilizada para separar líquidos. Aprovechando qué o qué propiedad es la que vamos a tomar en cuenta en esta operación de separación, el punto de ebullición. Vamos a aprovechar que cada compuesto tiene un diferente punto de ebullición, cada compuesto líquido obviamente, para separar las diferentes fracciones. Y una de esas fracción es la que vamos a comercializar. Un ejemplo bien claro de esto es también la industria relacionada con bebidas embriagantes. ¿Sí? Usan tanto la evaporación como la destilación. Y lo mismo, chicos, lo podemos hacer a nivel laboratorio con un equipo bien pequeñito y sencillo de destilación, a nivel investigación, que son equipos más sofisticados, con mayores controles, o a nivel industrial, pues ahora sí que a todos los niveles, ¿no? Mediano o francamente enorme. Este es una fotografía de una industria
que se dedica a producir bebidas embriagantes. Y este es una fotografía de su proceso de destilación de una industria farmacéutica. Otra técnica muy común de separación utilizada en la industria biotecnológica es la sedimentación. Este igual es un proceso físico que va a separar mezclas heterogéneas, por ejemplo, líquido-líquido o líquido sólido. Solo que aquí vamos a aprovechar la diferencia de densidades para separar nuestro metabolito de interés. ¿Quién va a ser la fuerza que vamos a aprovechar para hacer la separación por este método? Básicamente la gravedad, es que la gravedad sea la que haga la chamba de sedimentar o decantar. A la sedimentación también se le conoce como decantación. Son dos procesos físicamente similares, aunque químicamente las fuerzas de interacción que se utilizan, que se están llevando a cabo son diferentes. Y pues esta metodología la hemos llevado a cabo en el laboratorio, bien sencillo, en embudos de decantación o de sedimentación, para separar, por ejemplo, dos líquidos inmiscibles o dos fases inmiscibles, pero también se puede llevar a escala piloto o a escala industrial. Una particularidad de la sedimentación, chicos, es que todos los sistemas, ya sean pequeñitos o a nivel industrial, el fondo de los instrumentos, de la maquinaria, de la parte que va a llevar a cabo la sedimentación debe de ser cónica. Esta forma cónica de todos los tanques de sedimentación va a favorecer y aumentar la velocidad de sedimentación. Esto no quiere decir que sin esta forma cónica no se lleve a cabo, sí, porque este es un proceso que se da entre los componentes de una mezcla, que se facilite por la forma del tanque donde se lleva a cabo es otra cosa. Entonces, las formas cónicas favorecen y sobre todo aumentan la velocidad de sedimentación. Pero aunque yo tuviera una superficie completamente horizontal, aún así se llevaría a cabo la sedimentación. ¿Por qué? Porque la gravedad va a actuar sobre uno de los componentes de la mezcla y va a jalar hacia abajo. Pero ojo, ¿qué requisito debe de cumplir este componente? Que debe de tener una densidad mayor que el resto de los componentes. Si no es más densa, no va a funcionar. O al menos no para este método de separación. Ok. Ahora, un derivado, chicos, de la sedimentación es la flotación. Y este se basa igual en diferencia de densidades y se hace igual en este tipo de sistemas. Pero la diferencia, chicos, es que en la flotación lo que yo voy a separar es la parte ligera, lo que queda flotando en la superficie de la mezcla. Entonces, por ejemplo, aunque lo haga incluso en un embudo de separación, yo lo que puedo hacer es quedarme o separar el material que queda arriba, es decir, lo que flota, lo que tiene una densidad menor al resto de los componentes. Por ejemplo, si mi solvente principal es el agua, como por ejemplo los medios de cultivo, entonces, en este caso, el metabolito de interés que puedo separar por flotación serían menos densos que el agua y por lo tanto quedan en la superficie formando una capita que puedo yo separar fácilmente. Pero para eso tiene que tener una
densidad menor. Ahora, que después puedo utilizar algunas algunas maquinarias o alguna forma de ayuda para obligar a flotar esas partículas, pues también puede ser un proceso de flotación. Por ejemplo, hay sistemas de flotación en los que al sistema se adicionan millones de pequeñas burbujitas, de micro burbujas. Estas micro burbujas se pegan a la superficie de las partículas que queremos obligar a flotar. Entonces, se pegan en la superficie y lo que se hace es que se vence la fuerza de gravedad y se aumenta una fuerza de flotación de tal manera que las partículas suben a la superficie, flotan, pero gracias a la ayuda de las micro burbujas. Y estando arriba, pues se utilizan diferentes procesos para quitar esa nata o ese material superficial. ¿Sí? Se vence o se genera una fuerza ascensional que debe de ser mucho mayor que la de gravedad. ¿Para qué? Pues para que flote en lugar de que se vaya al fondo. Para que flote en lugar de sedimentarse o decantarse. Después, chicos, tenemos a la cristalización. Esta operación unitaria va a ayudarnos a separar líquidos de sólidos. Algo importante de mencionar de esta técnica de separación es que no es tan utilizada porque es algo cara. Se necesita mucha energía para que se lleve a cabo el proceso de cristalización. Entonces no es tan utilizada a nivel industrial. Pero en la industria farmacéutica, por ejemplo, sí se usa muchísimo porque además la forma de cristal, o una vez que se formó el cristal, ese va a ser la forma final en la que voy a comercializar mi metabolito de interés o mi producto biotecnológico. Entonces haría dos pasos en uno. Separo y le doy la forma necesaria para su comercialización. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la cristalización, chicos? Se va a dar una transferencia de un soluto desde una disolución, es decir, el sólido debe estar perfectamente disuelto en el líquido para que, bueno, más bien, si yo tengo una disolución o yo tengo un sólido disuelto en el líquido, puedo usar el proceso de cristalización. ¿Qué fuerza utilizo para este proceso de separación? Pues un cambio en la temperatura, que es el más común, o un cambio en la composición. La idea de esta segunda parte, un cambio en la composición, es llevar a cabo una reacción química que disminuya la solubilidad del metabolito de interés y además que en esa disminución de solubilidad se formen cristales, o sea, ese debe ser un requisito obligatorio. Si no se forma cristal, pues no es una cristalización, porque acuérdense que los cristales es una forma de agrupación molecular que termodinámicamente es muy estable y que además pues tiene ciertas características en cuanto a la forma de la molécula, en cuanto a la fórmula del cristal, o más bien, en cuanto a el acomodo de las partículas y tienen que formar figuras aristadas, geométricamente estables y geométricamente coherentes, y además, pues bueno, termodinámicamente o energéticamente bastante estables. Entonces los cristales pues son estructuras muy, muy estables una vez que las obtenemos.
tienden a dejar pasar la luz, es decir, tienden a ser transparentes. Sí, pueden tener color o no, pero sí tienen que ser transparentes y pueden ser desde tamaño pequeñito, como son microcristales, hasta tamaño mucho mayor, que pueden ser macro cristales. La concentración de soluto va a superar el valor de la solubilidad a la temperatura en la que vamos a estar trabajando, y entonces lo que vamos a tener es una disolución sobresaturada, y esto va a obligar a la formación de cristales. Ahora, generalmente, chicos, la cristalización viene acompañado de un aumento en la concentración de sólidos dentro de un solvente. Para que se dé, debe haber una sobresaturación. Si no, tampoco se va a dar la cristalización. Y lo mismo, chicos, se puede llevar a cabo a nivel laboratorio, ¿sí? A nivel piloto o a nivel laboratorio, investigación o farmacéutico, y a nivel industrial. Sin embargo, chicos, a nivel industrial es no tan común porque el cambio de temperatura, que normalmente es hacia frío, es muy caro desde el punto de vista del uso de energía eléctrica o de energía térmica o de cualquier tipo de energía. Entonces, bajar la temperatura es bastante caro. Por eso, a nivel industrial, pues no se acostumbra a tanto. A menos que valga la pena el producto y el costo al cual puedo vender ese producto. ¿Sí? Si el costo-beneficio es mayor, pues obviamente puedo darme el lujo de usar la cristalización. Ahora, a nivel industrial, chicos, pero a nivel farmacéutico, también se utiliza mucho la cristalización, porque, por ejemplo, muchos de los componentes que van en los inyectables tienen forma o forman cristales. Incluso es recomendable que formen cristales. Entonces se utilizan mucho este tipo de sistemas, que son a escala semipiloto, en el que se lleva a cabo la cristalización. Pero ojo, la cantidad de metabolito de interés o de producto biotecnológico, que sería nuestro principio activo, es poquita. O sea, aquí no vamos a obtener grandes cantidades de producto biotecnológico. Aquí se obtienen cantidades pequeñitas, pero que tienen un alto valor comercial. Después, chicos, tenemos a la cromatografía. Esta operación unitaria no se utiliza tanto como método de separación, pero sí se utiliza muchísimo como método de cuantificación de la calidad del producto que estamos obteniendo. Es más utilizada a nivel análisis químico que método de separación. Sin embargo, pues sabemos que la cromatografía es un método físico de separación, ojo, de especies químicas estrechamente relacionadas. Es decir, la cromatografía sirve para separar compuestos que son muy similares en sus características físico-químicas. Por lo tanto, la cromatografía es un método fino de separación. ¿Por qué? Porque es capaz de separarnos compuestos que son muy similares. Ahora, normalmente la separación se va a dar en entre dos fases inmisibles. Una va a ser una fase fija o estacionaria y la otra va a ser una fase móvil. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que los componentes de la mezcla que quiero separar, al que voy a sacar, al que voy a extraer, al que voy a separar justamente, le voy a llamar fase móvil, y puede ser líquida, pero también puede ser gaseosa o incluso sólida, aunque la sólida no es tan común. Pero lo que yo voy a mover de mi sistema
mi sistema es mi caldo de cultivo, es la fase móvil. Y por eso se llama así, porque la voy a sacar. Pero ojo, para movilizarla necesito un vehículo. Normalmente podemos utilizar un líquido de alta resolución o un líquido que tenga una muy alta afinidad química por el metabolito que yo quiero separar. Y entonces, o puede ser, por ejemplo, un gas, que también tendría que tener una gran afinidad química por el metabolito que quiero separar. Entonces, puedo usar gases, puedo usar líquidos, y eso sí, lo que prácticamente pues no se acostumbra mucho en la cromatografía es utilizar una fase sólida para mover a nuestro metabolito. Si normalmente debe ser líquida o gaseosa. Y como les mencionaba, se utiliza principalmente para análisis químicos, y puede ser de líquido o puede ser de gas. ¿Sí? Por ejemplo, la cromatografía de gases o la cromatografía de líquidos, por ejemplo, HPLC. Pero también se puede utilizar para separar algunos compuestos. Otra vez, en la industria farmacéutica se usa mucho la cromatografía para separar el principio activo o el metabolito de interés que va a ser comercializado. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora, dentro del proceso o dentro de los métodos de separación, chicos, también tenemos a la esterilización. Ojo, la esterilización no es no se acostumbra a clasificar como un método de separación, pero sí nos sirve para separar. ¿Por qué? Porque acuérdense, nuestro producto biotecnológico está inmerso en un caldo de cultivo, otra vez, en donde tenemos pues los residuos del caldo de cultivo que le pusimos, es decir, de todos los nutrientes que adicionamos. Tenemos un montón de biomasa y tenemos los metabolitos producidos. Ojo, la esterilización me va a servir como método de separación cuando yo la uso para eliminar o matar a los microorganismos, a la biomasa de mi proceso fermentativo. Pero ojo, siempre y cuando no sea la biomasa la que voy a comercializar. Si esto me sirve única y exclusivamente cuando lo que voy a comercializar o lo que quiero utilizar o el metabolito que voy a sacar es un metabolito secundario o primario, pero que no es biomasa. ¿Sí? Entonces, solo en ese sentido podemos decir que la esterilización es un proceso de separación. Ahora, vamos a aprovechar esta misma explicación para hablar de lo que es la esterilización, que sería una de las etapas importantes del proceso biotecnológico. ¿Por qué? Porque una vez que que hice mi fermentación y que obtuve mi producto, pues obviamente los bichos que me ayudaron a obtener el producto ya no me sirven, pero no puedo dejarlos ahí en mi bioreactor o dejarlos ahí en el ambiente. Tengo que inhibirlos, tengo que matarlos para que no se vuelvan un problema biológico de contaminación. Entonces, la esterilización es muy importante para controlar los procesos biotecnológicos o para separar, porque voy a matar a todo el bicherío, mi metabolito secundario. ¿En qué consiste la esterilización? La idea es destruir o eliminar cualquier tipo de vida microbiana, incluyendo formas esporuladas de hongos y bacterias. La esterilización
implica el más alto nivel de seguridad y por lo tanto estamos hablando de letalidad. Vamos a darle todas las condiciones necesarias, pero ahora no para que mi bicho prolifere y haga la chamba, sino ahora para matar a mi bicho. Los métodos de esterilización, chicos, se pueden clasificar en 3 grupos. Los métodos físicos, los métodos químicos y los métodos físico-químicos, que en realidad serían una mezcla de los anteriores. Se usan 2 de esos procesos. En los métodos físicos tenemos el uso de luz, el uso de calor, el uso de radiación o la filtración. En el caso de los métodos químicos, vamos a utilizar productos químicos, compuestos químicos que van a matar a los microorganismos. Estos productos químicos pueden ser líquidos o pueden ser gases. Los sólidos no se acostumbran, o en forma sólida no se acostumbra llevar a cabo esterilización, pero hay sólidos que sí pueden matar a los microorganismos. Sin embargo, a nivel industrial, pues es mucho más fácil manejar líquidos y gases. En el caso de los métodos físicos de separación con la luz, chicos, se va a utilizar principalmente la radiación ultravioleta del espectro lumínico. En el caso del calor, chicos, podemos utilizar calor seco, aire caliente, flameado, luz infrarroja o el espectro infrarrojo del haz de luz también se considera como calor, calor húmedo, vapor a 120 grados centígrados y ebullición. Todos estos son métodos en los cuales vamos a adicionar energía térmica al sistema. Si se fijan, los 3 primeros, aire caliente, flameado y luz infrarroja, son en seco, mientras que el vapor y la ebullición son en húmedo. En la radiación, chicos, podemos utilizar radiación ionizante y no ionizante, y en el caso de filtración, vamos a utilizar membranas o vidrio sinterizado con una porosidad bien pequeñita. En el caso de las membranas de filtración, vamos a utilizar membranas semipermeables con un tamaño de poro muy pequeñito. En el caso del vidrio sinterizado, vamos a utilizar fibra de vidrio. Básicamente ese es el vidrio sinterizado. La fibra de vidrio que puede tener diferentes empaquetamientos para formar diferente tamaño de poro y se lleva a cabo el proceso de filtración. Pero ojo, la idea es que los poros que se formen para la filtración en la esterilización sea bien pequeñitos, porque acuérdense que lo que quiero quitar son justamente microorganismos que por su mismo nombre me indican su tamaño. Entonces, pues no voy a usar poros gigantes, pues porque si no ahí se van a ir todos mis bicheríos. Sobre todo, por ejemplo, cuando quiero eliminar bacterias que son cocos, que son bien pequeñitos, los bacilos, que pues también algunos son muy pequeñitos, pero sobre todo los cocos. En el caso de la radiación ultravioleta, chicos, nosotros ya sabemos que la radiación con emisión de energía desde los 300 nanómetros en adelante, pues se considera ultravioleta. ¿Sí? Y aquí tenemos un dibujito de lo que es el haz de luz. ¿Sí? Aquí entre los 200 y 280 vamos a tener la muerte de los microorganismos. ¿Sí? Aquí voy a tener radiación ultravioleta de tipo C, entre los 280 y los 315, radiación ultravioleta B, y entre los 315 hasta los 400 va a ser radiación ultravioleta de tipo A. Después de los 400 ya viene la sección o la parte de la luz visible del espectro. ¿Sí? Entonces, entre
bueno, antes de 400 y hasta 200 estaríamos hablando de radiación ultravioleta. Abajo de los 200 sigue siendo luz ultravioleta, pero de muy alta energía. Y bueno, arriba de los 400 tenemos la visible y la infrarroja, que la usaríamos como método de calor en seco, está arriba de los 780. ¿Qué es lo que hace la radiación ultravioleta, chicos? Como ustedes ya saben, es capaz de producir mutaciones o cambios irreversibles en el ADN. Va a desnaturalizar al ADN. Entonces, si exponemos a nuestros bichos a esta radiación, pues obviamente su material genético se desnaturaliza y por lo tanto no puede traducirse a producir proteínas y prácticamente nuestros bichos estarían muertos. Ahora, si es capaz de causar mutaciones en la molécula de ADN o ARN, entonces también va a desnaturalizar, la radiación ultravioleta va a desnaturalizar proteínas. Algo bien importante de mencionar, chicos, la luz o el espectro UV de la radiación no destruye las esporas. Esa sería su principal desventaja. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Hasta el momento, chicos, ¿dudas o preguntas? Creo que no. ¿No? Ok. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos y los veo la próxima semana. Recuerden que el jueves y el viernes no hay clases, porque son jueves y viernes santos. Nos veríamos hasta el próximo lunes. Por cierto, chicos, no alcancé a terminar de revisar sus exámenes, bueno, de poner su calificación. Revisados ya están, pero me falta calificarlos, o sea, ponerles el numerito de suma de aciertos. Entonces, yo espero el miércoles a la hora del laboratorio, aprovechando que los voy a ver el miércoles para el laboratorio de separación, ahí les entrego la lista de sus calificaciones ya de este segundo parcial. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos y los veo el miércoles para la otra clase y para esta clase hasta la próxima semana.